Bien, me toca a mí hoy explicar el Brexit, el problema del Brexit. Y en realidad el Brexit es un problema muy complejo y yo diría casi que inexplicable. Inexplicable en el origen, porque parece incomprensible que un Estado que pertenece a la primera economía del mundo, en la cual ocupa además la cuarta posición en cuanto a su potencia económica, pueda un día decidir que se quiere apartar de esa economía en la que está plenamente integrado y convertirse en un tercero ajeno. Pero además es inexplicable no solo por eso, sino porque el proceso se ha producido de una manera absolutamente incomprensible. Todo tiene lugar o comienza a producirse cuando en el año 2013 el señor Cameron decide convocar unas elecciones y para ganarlas promete que hará una negociación con la Unión Europea para renegociar los términos de su permanencia en la Unión. Cosa que efectivamente gana con amplia mayoría, negocia con la Unión Europea un acuerdo que es un acuerdo realmente incomprensible en este caso, que la Unión Europea hubiese cedido y lo hubiese aceptado. Pero con ese acuerdo conseguido, él entonces convoca un referéndum, estamos ya en el año 2016, y en ese referéndum él pensaba que lo iba a ganar con esos nuevos términos de la adhesión del Reino Unido a la Unión Europea y, sin embargo, para sorpresa de todos, lo pierde. Es verdad que no lo pierde por una aplastante mayoría, sino que hay apenas una diferencia de 4 puntos, pero pierde ese referéndum. Entonces el señor Cameron presenta su dimisión, es elegida primera ministra la señora Theresa May, y entonces comienza el problema verdadero del Brexit, es decir, las negociaciones de la Unión Europea, cómo se va a producir esa salida del Reino Unido con la Unión Europea. Por lo tanto, aquí hay una primera fase del proceso, la fase en la que el Reino Unido negocia con la Unión Europea la salida de la Unión Europea, lo que podríamos llamar en términos propios y utilizando la figura de las parejas, el acuerdo de divorcio. Es decir, cómo se separan las dos partes. Se inicia una negociación que ya es difícil, es costosa, pero finalmente se llega a un acuerdo. Y en ese acuerdo la señora May y la Unión Europea llegan a unos términos que yo podría decir que eran favorables en realidad a las dos partes. En todo caso, comprensibles dentro de lo incomprensible de este problema. Lo que ocurre entonces es que este acuerdo, la señora May lo lleva al Parlamento británico para que sea aprobado y el Parlamento británico lo rechaza. Lo rechaza incluso hasta en 3 ocasiones consecutivas y el motivo principal de ese rechazo es fundamentalmente lo que se llamaba el protocolo sobre Irlanda. Se llamaba y se sigue llamando porque existe, aunque se ha cambiado en su contenido. Y precisamente una de las personas que más activamente luchó en contra de la aprobación por el Parlamento británico de este acuerdo fue el actual primer ministro, el señor Boris Johnson. La cosa se planteó de una manera tan difícil que, abreviando mucho este complejo proceso, se puede decir que finalmente la señora May presenta su dimisión ante su incapacidad para hacer aprobar su acuerdo con la Unión Europea, es elegido primer ministro el señor Boris Johnson, y entonces el señor Boris Johnson lo que hace es hacer una renegociación de ese acuerdo con la Unión Europea. Y una vez más, la Unión Europea cede ante el Reino Unido y cambia parte de sus planteamientos, tanto en lo que se llama la declaración política sobre lo que iban a ser las negociaciones sobre el futuro de Europa, como en lo que se refiere al propio acuerdo de divorcio, es decir, al acuerdo de retirada del Reino Unido, cuyo protocolo sobre Irlanda se cambia. Bueno, con este panorama el señor Boris Johnson convoca unas elecciones generales y, claro, el acuerdo y las elecciones generales le dan una aplastante mayoría. Estamos en el mes de octubre del año 2019 y entonces el acuerdo que la Unión Europea había negociado con el señor Johnson es finalmente aprobado por el Parlamento británico y después, más tarde ya en enero, por el Parlamento Europeo, en una sesión que muchos recordarán porque fue muy emotiva, donde los parlamentarios británicos fueron despedidos del Parlamento Europeo entre cánticos
gritos y lloros por parte de algunos de los diputados. El Reino Unido, pues, con su acuerdo de divorcio en la mano, sale de la Unión Europea el 31 de enero del año 2020. A partir de ahí, el 1 de febrero ya, se inicia lo que estaba previsto en ese acuerdo de divorcio como una etapa transitoria que teóricamente iba a ser de un año, pero en realidad ya no lo iba a ser, iba a ser solo de 11 meses a partir del mes de febrero, en cuya etapa transitoria habría que hacer unas negociaciones para ver cuáles iban a ser en el futuro las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Bien, se iniciaron las negociaciones allá por el mes de marzo, llega la pandemia del COVID y estas negociaciones se ven enormemente dificultadas. Inicialmente se cancelan, después se reanudan a través de videoconferencia. En total se producen 9 rondas consecutivas de negociaciones, prácticamente hasta el mes en el que nos encontramos ahora, el mes de octubre. En el medio se producen varias cosas. Por ejemplo, al Reino Unido se le había dado la oportunidad, hasta el mes de mayo, de, si las cosas no iban bien en la negociación, de pedir un aplazamiento de ese periodo de 11 meses hasta diciembre del año 20. Y el señor Johnson, con gran altivez, dice que no, que de ninguna manera, que rechaza ese plazo. Pero un poco después fija él mismo, ¿no?, la Unión Europea, un nuevo plazo, que era el 15 de octubre, el 15 de octubre del mes actual en el que nos encontramos, es decir, el día en el que se iba a iniciar el Consejo Europeo, que tendría que aprobar de manera definitiva el acuerdo sobre las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido. Llega el 15 de octubre, se celebra el Consejo Europeo y no hay acuerdo, y el señor Johnson, de acuerdo con su tradicional inconsistencia, suprime ese plazo y decide seguir negociando. Pero el Consejo Europeo es bastante duro en sus planteamientos y exige que haya concesiones, que haya flexibilidad, que el Reino Unido levante lo que eran sus líneas rojas en esa negociación. Y entonces el señor Johnson, una vez más, responde con altivez y desconvoca las posibles reuniones que se iban a hacer de continuación de las negociaciones, ya ahora, como quien dice, en el tiempo de descuento del partido. Bueno, así la situación, se crea un momento difícil de impasse y finalmente la Unión Europea decide romper ese impasse. Se producen 3 llamadas consecutivas telefónicas entre el negociador europeo, el señor Michel Barnier, y el negociador británico, el señor David Frost, y deciden reanudar las negociaciones, cosa que se ha producido hace apenas unos días, la semana pasada, el día 22. Con lo cual, en este momento se están realizando unas negociaciones, como quien dice, se dice a puerta cerrada, es decir, no son reuniones públicas. En esas negociaciones están trabajando 11 equipos de trabajo de las dos partes y además de vez en cuando se hablan por teléfono y se ven. De hecho, este reinicio de las negociaciones tuvo lugar en Londres, en una visita del señor Barnier a Londres, al señor Frost, y ellos son quienes dirigen el conjunto de la negociación. La situación es difícil. Yo creo que el Reino Unido nunca ha querido estar en la Unión Europea y por lo tanto rechaza cualquier tipo de acuerdo que de alguna manera le obliga o le obligue a estar en la Unión Europea, salvo que evidentemente ese acuerdo sea muy favorable para ellos, cosa que la Unión Europea evidentemente no puede acceder, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los términos de la situación ahora? ¿Qué se está discutiendo? ¿Cómo se está discutiendo? Bueno, en realidad en este momento hay ya algunos aspectos en los que hay más o menos acuerdos en cosas pequeñas, pero digamos que en conjunto hay 2 grandes diferencias, tanto en lo metodológico como en los temas de fondo. En lo metodológico, el Reino Unido no quiere que haya un acuerdo omnicomprensivo, prefiere que haya acuerdos particulares, muy concretos, sobre aspectos específicos que a ellos les interesen, y ya de entrada incluso excluyó del acuerdo las materias de seguridad, defensa y política exterior, porque entendía que necesitaba
plena libertad en ese terreno. Y sin embargo, en la declaración política sobre las negociaciones futuras se había comprometido a discutir sobre esos temas. La Unión Europea, sin embargo, lo que pretende es un acuerdo global, omnicomprensivo, donde estén incluidos tanto los aspectos puramente comerciales como aspectos de carácter social y cultural, y además la Unión Europea, lógicamente, quiere que ese acuerdo único, omnicomprensivo, tenga un mecanismo único de control que asegure el cumplimiento de ese acuerdo, ¿no? Cosa que el Reino Unido rechaza. Sí ha habido una pequeña cesión aquí, en el sentido de que el Reino Unido siempre pretendió que la Unión Europea se comprometiese a discutir sobre textos jurídicos ya escritos que quedasen como parte definitiva del acuerdo. Y la Unión Europea se rechazaba esto por entender que no quería llegar a acuerdos definitivos sobre nada, en la idea de que no hay acuerdo en nada hasta que hay acuerdo sobre todo al final. Pero aquí se cedió un poco la Unión Europea y se ha comprometido finalmente a presentar textos escritos al Reino Unido sobre los que discutir en concreto en estas negociaciones, ¿no? Y luego está el tema crucial, que es, digamos, los acuerdos de fondo, las materias sobre las que se discute. Y por abreviar mucho, se puede decir que en este momento hay 3 o 4 cosas que son cruciales y que es muy difícil que se llegue a un acuerdo, y que si ese acuerdo se llegase seguro que no sería bueno para la Unión Europea, ¿no? Y estos 3 temas fundamentales son lo que en inglés se ha dado en denominar el level playing field, que es lo que viene a decir un terreno de juego equilibrado para las dos partes. Es decir, que nadie tenga una posición de ventaja en esas negociaciones y, desde luego, en el resultado final de las mismas. ¿Qué es lo que se está tratando de discutir aquí? Bueno, pues se está tratando de discutir algo muy sencillo y muy claro, y es que el Reino Unido pretende ayudar a sus empresas, que entrarán en crisis sin duda alguna al salir de la Unión Europea. El Reino Unido pretende hacer dumping social, es decir, reducir las condiciones laborales de sus propios trabajadores. El Reino Unido pretende reducir las condiciones de producción y de protección del medio ambiente. El Reino Unido pretende reducir lo que se llama las condiciones fitosanitarias, es decir, la calidad sanitaria de los productos que van a estar en el mercado, etcétera, etcétera. Todo eso, evidentemente, con un mínimo coste, le permitiría producir a precios muy bajos, y claro, si la Unión Europea le da entrada en esas condiciones al Reino Unido en el mercado interior, las empresas británicas tendrían una posición de superioridad en ese mercado frente al Reino Unido, y esto es inaceptable porque dañaría mucho al mercado interior de la Unión Europea en términos generales, y muy particular a nuestras empresas, ¿no? Este es el primer tema clave, en el que prácticamente es muy imposible que se llegue a un acuerdo. El Reino Unido últimamente ha ofrecido algo donde la Unión Europea un poco dudado, espero que al final mantengan la posición y que no cedan, en el sentido de decir que, bueno, no vamos a llegar a un acuerdo sobre todas las condiciones del mercado interior, porque preferimos tener nuestra independencia, pero sí estaríamos de acuerdo a admitir una serie de principios generales, y que esos principios generales estuviesen sometidos a un control por un árbitro, un tercero, que permitiese decir si realmente estamos cumpliendo o no las condiciones que nos impone la Unión Europea. Yo creo que eso sería desastroso y que no es aceptable. La Unión Europea debe rechazarlo. El segundo tema importante que se está discutiendo es el tema de la pesca. Y el tema de la pesca en realidad es un tema pequeño, porque tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea apenas llega al 1% del Producto Interior Bruto de nuestros mercados, ¿no? De nuestras economías. Por lo tanto, el peso económico de la pesca es muy pequeño. Sin embargo, tiene un altísimo valor simbólico, sobre todo para el Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido se ha separado de la Unión Europea aludiendo casi a su independencia, como si fuese una colonia que se separa de la metrópoli. El Reino Unido nunca fue una colonia de la Unión Europea, siempre fue un actor decisivo en el proceso decisorio interno, pero en todo caso, con este planteamiento lo que quieren es asegurar su soberanía total, soberanía también sobre sus aguas territoriales, es decir, hasta las 200 millas, que es la zona de interés económico que admite el derecho internacional. Y lo que quiere es que los barcos de las flotas pesqueras de la Unión Europea no pesquen ahí de ninguna manera, o que lo hagan en unas condiciones muy, muy estrictas que ellos puedan controlar. La Unión Europea alude que los derechos históricos de pesca en esas zonas, incluso antes
ya de que existiese la Unión Europea y las comunidades europeas, y como mucho la Unión Europea está dispuesta a discutir determinado tipo de cuotas, sobre determinado tipo de especies, y desde luego hacer que esas cuotas sean equitativas, es decir, que sean prácticamente al 50% para el Reino Unido y el 50% para las flotas pesqueras europeas. Eso afecta principalmente a países como Francia y a los países nórdicos, Dinamarca, Bélgica, Holanda, pero menos, aunque también un poco, y sobre todo aparte de la flota pesquera, a España. ¿Por qué? Porque la industria pesquera española no es una industria pesquera de cabotaje, de cercanía de costa, sino que es más bien una industria pesquera de mares altas, o sea, de larga distancia, donde barcos pesqueros muy grandes o barcos factoría llevan alrededor una serie de barcos pequeñitos, que son los que hacen la pesca, luego el producto se congela en los barcos industriales, y de eso los barcos factoría, y eso llega después ya congelado a España. Por tanto, tenemos intereses pesqueros también, pero poquitos, no tantos. Y finalmente hay otro problema que va en relación con el tipo de acuerdo que se consigue, y es lo que se ha dado a llamar la gobernanza del acuerdo. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, esto quiere decir que la Unión Europea lo que busca es que ese acuerdo omnicomprensivo se someta a un sistema de control que permita asegurar que se va a cumplir los términos de ese acuerdo, y que incluso haya un mecanismo de sanciones para quien incumpla ese acuerdo. Esto nos parecería inconcebible en otras circunstancias, pero teniendo en cuenta con quien estamos negociando, con el señor Boris Johnson, su inconsistencia y su constante falsedad, no es nada extraño que la Unión Europea sea muy insistente en este terreno. Por ejemplo, hace apenas 20 días, en el mes de septiembre, el Reino Unido presentó en el Parlamento británico un proyecto de ley que se denomina proyecto de ley sobre el mercado interior, es el mercado interior del Reino Unido, en el que prácticamente se viene a desdecir y a vulnerar el acuerdo de retirada, es decir, a vulnerar el acuerdo de divorcio que había llegado con la Unión Europea. Claro, con este precedente es normal que la Unión Europea tenga una alta desconfianza con respecto al Reino Unido. En conclusión, ¿qué se podría decir? Bueno, en conclusión, miren, si en términos generales se dice, y yo es lo que sostengo en clase cuando a mis alumnos les explico los sistemas de negociación internos de la Unión Europea, si siempre se suele decir que es mejor un mal acuerdo que un no acuerdo, en este caso muy en concreto yo tengo que desdecirme y sostener con toda claridad y contundencia que es mejor que no haya un acuerdo en este momento con el Reino Unido a que haya un mal acuerdo que luego tendríamos graves problemas para atender a las consecuencias de su incumplimiento y revisarlo. Y además, por otra parte, el hecho de que no haya acuerdo tampoco es tan malo. ¿Por qué? Porque como ningún gobierno del mundo, y desde luego el del señor Johnson tampoco, son gobiernos para toda la vida. Y en un sistema democrático, como sin duda es el Reino Unido, el gobierno Johnson puede caer en su momento y puede cambiarse. Y en este caso la Unión Europea tendría todo el campo abierto para realizar un mejor acuerdo internacional, comercial, con el Reino Unido, con un gobierno diferente. Por otra parte, tengo que decir una cosa, que mucha gente pierde la perspectiva. El divorcio ya se ha producido. El Reino Unido ya no es miembro de la Unión Europea desde el 31 de enero del año 20. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir en el 1 de enero del año 21? Bueno, va a ocurrir que simplemente se ha acabado este periodo transitorio de 11 meses para llegar a un acuerdo sobre las relaciones futuras, y si no hay acuerdo, pues no hay acuerdo. Pero el Brexit ya se ha producido. Es decir, en el Reino Unido ya habrá fronteras entre el Reino Unido y Francia o el continente, habrá controles en los aeropuertos, habrá controles en los puertos, habrá controles de personas, de mercancías, etcétera, etcétera. Es decir, el Brexit ya está aquí, y eso no tiene nada que ver con que haya un acuerdo o no haya un acuerdo comercial. Es verdad que si hay un acuerdo comercial con el Reino Unido, aliviaríamos un poco estas condiciones, y por ejemplo, pues el tema de cuotas, en el tipo de mercancías que se están importando o exportando, el tipo de tarifas que los productos van a tener, pueden ser mayores o menores, pero cuidado, las cuotas se van a controlar en los puertos y en los aeropuertos, y las tarifas también se van a cobrar en los puertos y aeropuertos. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? En conclusión, el Brexit es un desastre.
ha sido un desastre para el Reino Unido, ya ahora lo están sufriendo, lo sufrirán más cuando se acabe este periodo transitorio, y también es, por qué no decirlo y reconocerlo, un desastre para la Unión Europea. Pero veámoslo en términos positivos. Las consecuencias no van a ser tan grandes para nosotros, y además ahora ya no tendremos el hándicap que hemos tenido hasta ahora constantemente del peso del Reino Unido constantemente reduciendo el proceso de integración política y económica de la Unión Europea. En mala hora ha venido el Brexit, pero bendito sea el Brexit si de aquí salimos mejor parados de lo que hemos salido hasta ahora en nuestras relaciones con el Reino Unido.